Ni qué decir ahora con la irrupción, además de la tecnología, ¿no? Y ahí estamos, pues en esta parte más que nos ha tocado dentro de lo que es lo que llamamos la educación, que es como decíamos, una parte más de la patria potestad, que nos toca como padres y madres en nuestra labor de educar, ¿no? Y de cuidar a nuestros hijos y como decía, pues bueno, pues en el mundo que vivimos y en el día a día en el que estamos ya actualmente, pues sin duda la tecnología es una parte más en la que sí o sí tenemos que educar y formar a nuestros hijos, porque no solamente con la parte que puedan darles en los centros escolares, ya no, yo creo que no es suficiente esa charla que hasta ahora a lo mejor pues iban diferentes agentes a poder dar esa formación, como podía ser en riesgos o en seguridad, como muchas veces iban pues desde policía o iban en diferentes asociaciones o algunas incluso charlas que también organizaba el AMPA. Yo creo que ahora tenemos muy claro que al final somos todos los agentes implicados, que al final trabajamos con los menores adolescentes, por supuesto la familia, que somos los que día a día estamos conviviendo con nuestros hijos, somos los primeros que tenemos que estar ahí formando y educando, y para ello sin duda no cabe otra que primero nosotros adquirir esas competencias digitales que vamos a tener que adquirir para poder formar, en este caso, y educar en digital a nuestros hijos. Esto no significa, ni mucho menos, para que a veces los padres que sin duda y con toda la razón y el entendimiento, hay a veces que se sienten desbordados, significa que tengan que pues saber y tener todo el conocimiento del actual sistema o ecosistema digital, ni mucho menos. Al final van a ser unas cuantas pinceladas pues, del mundo tecnológico que están utilizando sus hijos, de cuáles son las principales aplicaciones, herramientas que están utilizando y conocer sobre todo las medidas de seguridad, de privacidad y de configuración de todas estas herramientas, un poco para prevenir esos riesgos que puedan encontrar y sobre todo para, yo creo que generar ese clima, como siempre hablamos, de confianza en casa, para que al final podamos hablar todos de qué es la tecnología, como pongo en una de las diapositivas, normalizar el uso de la tecnología, tanto ellos, de los menores y adolescentes, como nosotros, de los adultos, y que vean que al final el poner unas normas, unos límites y unos hábitos saludables, digitales en este caso, pues va a hacer que realmente se consiga pues un uso al final saludable y seguro de la tecnología, que yo creo que es lo que al final todos los padres queremos. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando ahora que ya tenemos prácticamente bueno, pues a muchas familias conectadas. Para situarnos un poco, pues sí que es verdad que yo creo que todos estáis ya más que hartos de los conceptos que podemos leer y escuchar en todos los medios de comunicación que durante los últimos meses y años se están escuchando de lo que es la digitalización y la transformación digital. Estos conceptos que sí que se aplican normalmente al campo de la empresa, a los campos corporativos, a muchos de vosotros que estáis en vuestras empresas, estáis en plena, yo creo que en plena, muchos de vosotros en plena digitalización de vuestros modelos de trabajo, pero sí que es verdad que no solamente lo estamos viviendo en el mundo, como digo, empresarial o en el mundo corporativo, sino que se está dando una verdadera transformación digital en todos los ámbitos, porque ya está ocurriendo a nivel
nivel social, no solamente en el mundo de las empresas. Sin duda alguna, un antes y un después lo tuvimos en el año 2020, cuando con el motivo de la crisis sanitaria por COVID, pues todos nos tuvimos que confinar a nivel mundial. Y vimos como, sin duda alguna, gracias, y digo gracias a la tecnología, pudimos, por una parte, los docentes, afortunadamente, pudimos seguir el ritmo de docencia y pudimos seguir enseñando algunos con mayor facilidad, porque ya teníamos implementados sistemas de digitalización más ampliamente en los centros escolares. Había algunos colegios o institutos y universidades que lo tuvieron un poquito más complicado. Nuestros hijos pudieron seguir aprendiendo al ritmo. La verdad es que fue prácticamente fabuloso. Los docentes lo hicieron de una forma espectacular, cómo se habilitaron en todas estas nuevas herramientas que tuvimos que aprender de una manera realmente rápida, y al final vimos que la tecnología, como digo, no solamente nos sirvió para teletrabajar, para teleestudiar, para enseñar, sino que también fue una herramienta fundamental para poder socializar, para poder comunicarnos, para poder seguir nuestro ritmo del día a día, y también para ese ocio saludable que al final nuestros hijos, en un momento muy complicado como es la infancia y la adolescencia, no podían hacer como hacían hasta ese momento. Es decir, este ocio que llamamos saludable, que es el que hacen en la calle, que es cuando juegan con sus amigos, cuando hacen deporte, cuando salen y disfrutan al aire libre, pues al cortárseles de raíz, pues tuvieron que también utilizar las herramientas tecnológicas para empezar a utilizar ese ocio. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo que trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, muchas de las familias, lo que empezaron a llegar cuando empezamos con la nueva normalidad y ya empezamos un poco a volver a los ritmos de siempre, aunque no del todo no se ha vuelto en todos los lugares, porque sí que es verdad que en algunos sitios se está trabajando de forma híbrida, pero prácticamente en los colegios hemos vuelto a la total presencialidad. Pero sí que es verdad que muchas familias lo que empezaron a notar es que les empezaba a costar muchísimo volver a esas normas, o quizá mejor dicho, a esos límites que tenían establecidos previamente a lo que fue la pandemia. Fue normal el que todos abriéramos la mano, porque a lo mejor familias, muchos de vosotros tenéis límites muy, muy claros y muy correctos, como que, pues no sé, de lunes a viernes pues son los días escolares en los que se va al colegio, se viene, se hacen las extraescolares, se hacen luego los deberes, y la parte tecnológica de ocio se deja para el fin de semana, y son normas que, pues sí se han llevado muy bien y se han respetado, pero luego indiscutiblemente durante ese año prácticamente que todo cambió, tuvimos que abrir la mano y los menores empezaron a utilizar la tecnología, empezaron a utilizar los videojuegos, las consolas, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, todos los días, muchas más horas, porque como digo, aparte de que cuando terminaban su jornada escolar también utilizaban la tecnología para esa parte de ocio online, pues luego intentar volver a que solo la podían utilizar con esas limitaciones que teníamos antes, pues para muchas familias, como digo, pues fue y sigue siendo a día de hoy bastante complicado. Luego veremos en la parte de esas normas y límites cómo lo podemos ir haciendo de una manera un poco poco a poco, cuando realmente nos cuesta, y también qué hacer cuando realmente se convierte en un problema. Lo que sí que debemos, yo creo que entender que sí que es verdad que sí o sí estamos ya en un presente, como os pongo aquí, tecnológico hiperconectado. Entonces lo más fácil es
realmente normalizar el uso de la tecnología sin tener esos miedos por los riesgos que puede entrañar, no sin pensar que no los hay, porque por supuesto, y yo lo creo que en algunas de las webinars que hayáis estado anteriormente conmigo, que sí hemos visto esos riesgos que puede tener la tecnología, y los hemos visto, y hemos visto todos los casos que puede traer, como el sexting, el grooming, el ciberbullying. Es decir, sí que hay ciertos riesgos, o la pornografía, como muchas veces estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, pero indiscutiblemente no podemos alejar a los niños de las pantallas o meterles en una burbuja, como tampoco lo hacemos en el día a día, y les tenemos metidos en casa por miedo a que en la calle les pueda pasar cualquier cosa simplemente porque salgan de nuestros hogares. Entonces, yo creo que, como os pongo hoy, os he dicho, el intentar educarles, formarles, en este caso en el entorno digital, que es en el que se van a desarrollar ellos y se están desarrollando, siempre marcando, por supuesto, unas normas y unos límites, que también hablaremos luego, porque indiscutiblemente, igual que les ponemos esas normas y esos límites en su día a día, con el resto de cosas y actividades que tienen en casa, con el ámbito familiar, pues en el entorno digital va a ocurrir exactamente igual. Pues al final lo que tenemos que lograr, como decíamos, es que tengan esos buenos hábitos en el entorno digital, y al final logremos hacer esa prevención que logre, por una parte, reducir que se presenten los menos riesgos posibles, y si en algún momento se presentan esos riesgos, que indiscutiblemente se pueden presentar, como en cualquier entorno, seamos nosotros, los padres, a las familias, a los primeros que acudan para contarnos lo que les ha ocurrido. Porque indiscutiblemente sabemos que cuando entran, no tanto en la niñez, pero cuando entran en la adolescencia, no es lo más normal que suele pasar, porque es el momento en el que más o menos, como es lógico y porque es común normalmente en este periodo de su etapa, se comienzan a alejar un poco más de nosotros, de los padres y las madres, y empiezan a confiar mucho más en los que son sus iguales. Esto es algo normal, absolutamente normal, que ocurra en este periodo, como digo, pero sí, sin que hagamos que eso no ocurra, porque sí que es verdad que es un momento totalmente para ellos que es una vorágine de cambios a nivel hormonal y a nivel emocional, sin duda, pero sí que es verdad que también tenemos que intentar recordarles que nosotros como padres estamos ahí y que les podemos dar pues toda esa experiencia, esa confianza y por supuesto ayudarles a resolver todos los problemas que muchas veces pues bueno, pues obviamente sus amigos no lo van a poder hacer como lo podemos hacer nosotros. Si alguno me conoce o alguno me lee en los artículos que suelo escribir en algunos medios o en las redes sociales, la verdad es que soy bastante reacia y me cuesta mucho el leer o cómo a veces me tiro piedras hacia mi propio tejado, porque soy profesora de comunicación en la universidad, pero me cuesta ver cómo muchas veces compañeros de medios de comunicación suelen ir a los titulares sensacionalistas, porque es lo que vende. Yo entiendo que esto es lo que vende hoy en día, y funciona muy bien lo que llamamos el clickbaiting, y el conseguir los clics para conseguir muchísimas más visitas a los medios de comunicación, pero me parece muy tremendo porque realmente, como os pongo en la siguiente diapositiva, esto no lo considero periodismo científico y no está avalado realmente en la evidencia de la mayoría de la comunidad científica, que desde luego no está de acuerdo en ni mucho menos aceptar que por supuesto se puede hacer este tipo de comparativas, porque además a día de hoy ni mucho menos todavía está aceptado ni que existe la adicción al móvil, ni a internet, ni a las redes sociales. No está ni en el CIE 11 ni en el DSM-5, o sea, no está aprobado ni por la OMS ni por la lo que es la Academia de Enfermedades Americana. Y yo creo que además
este tipo de titulares no os ayuda a vosotros, a los padres y a las madres, sino que realmente yo creo que me preocuparía muchísimo más. O sea, si realmente yo estuviera todo el día escuchando este tipo de artículos o noticias en la televisión o en la prensa o en cualquier medio de comunicación, realmente a mí me generaría muchísima más ansiedad pensar que cualquier tipo de videojuego al que juega mi hijo, como puede ser el FIFA o puede ser Fortnite o cualquiera de ellos, pues se puede comparar a la heroína o a la cocaína. Entonces, como digo, yo creo que estos titulares realmente no ayudan en nada a las familias que realmente lo queréis hacer bien y queréis educar y formar a vuestros hijos en este entorno que sí o sí es el que están viviendo. Sí que hay, y os puedo asegurar que parece que hay una corriente neoludita hoy en día que parece que quiere, como digo, alejar a los niños y a los adolescentes de las pantallas y que están constantemente un poco, pues como digo, hablando de toda la parte mala que hace la tecnología en ellos, y además es algo bastante utópico porque es como si minimizan solamente en tecnología, como si tecnología solo fuera Instagram, Fortnite y TikTok, y además tecnología, no entienden que tecnología es muchísimo más. Tecnología lleva habiendo desde hace muchísimos y muchísimos años, y tecnología es todo lo que pueden hacer, por supuesto, como lo hacen actualmente y lo veis los padres en el colegio. Tecnología son las impresoras 3D, tecnología es todo lo que aprenden a utilizar ahora mismo, bueno, pues ni qué decir con todas las IAs generativas, que tampoco son nuevas, no son solamente de noviembre, que ha salido toda esta revolución con ChatGPT o DALL-E 4, con las IAs generativas llevamos muchísimo tiempo también, desde que existen los altavoces inteligentes. Tecnología es mucho más, entonces nuestros hijos tienen que aprender, por supuesto, a utilizar la tecnología para todos esos trabajos y profesiones en los que se van a desarrollar en un futuro. Entonces no tiene ningún sentido, por supuesto, el intentar alejarles desde su formación, desde ya, del mundo de la tecnología. Entonces yo creo que al revés, tenemos que empezar a formarles en estas competencias digitales desde edades tempranas y desde una manera transversal en los centros escolares. Entonces, como digo, vamos a intentar hablar no solamente de tecnología, sino hablar de educación. Para ello, yo creo que también tenemos que tener claro es que, aunque en nuestras generaciones aún nos cuesta, y lo seguimos escuchando, para nuestros hijos, sobre todo lo que es la generación Z y los más pequeños, la generación alfa, ellos ya no dividen entre esta línea que nosotros los adultos tenemos tan clara entre lo que es el mundo digital y el mundo analógico. Sobre todo estas personas que se empeñan en describir el mundo analógico como el mundo real y el mundo digital como el mundo irreal. Entonces, se entiende que el mundo digital es ese mundo irreal en el que todo puede pasar, todo lo malo me refiero, y que el mundo analógico es el de verdad y es en el que tienen que estar nuestros hijos. Entonces, como os pongo ahí, al final Internet no es un mundo irreal, ya no hay esa delgada línea, sino que realmente si preguntamos a nuestros hijos, ellos no hacen esa distinción y realmente lo que ellos entienden es que hay momentos en los que están conectados y hay momentos en los que están desconectados. Esa es la distinción más clara que ellos entienden. Y os pongo dos ejemplos que siempre suelo poner. Uno de ellos es de la magistrada Natalia Velilla, que ella habla un poco también de que muchas veces al final el problema, en este caso ella alude a las redes sociales, pero no es en general, me da igual que sean las redes sociales, que sean los videojuegos, que sean las aplicaciones, al final el problema no es la aplicación como tal, no es el dispositivo, el móvil, sino al final es cuando a veces nosotros, los progenitores, pues les damos paso o les entregamos pues este tipo de herramientas sin realmente haberles formado, o sea haberles educado con pues las normas básicas para que realmente se puedan sentir seguros y conozcan esas herramientas.
y también un poco lo que dice Borja Atsuara, que es exdirector de Red.es y que también es abogado experto en tecnología, y que también un poco él nos viene a confirmar esto. O sea, realmente Borja siempre habla de que realmente lo que tenemos es dos entornos, el entorno físico y el entorno digital, porque si, como os decía yo, si no existiera o fuera irreal el entorno digital, pues no existirían todos esos ciberdelitos, esas ciberestafas, y no serían penadas como si son penadas con el Código Penal actual, como está ocurriendo hoy en día. Por tanto, vamos a entender que sí o sí, indiscutiblemente, es real Internet y es real ese entorno, y entonces es más fácil, y yo creo que es mejor si nos entendemos como el entorno digital y el entorno físico, y así pues yo creo que va a ser más fácil que les entendamos a ellos y hablemos su mismo lenguaje. Entonces, al final, como digo, el problema no son solamente las herramientas, aunque sí que, ojo, sí que debemos de pedir ciertas cosas a las plataformas, y de hecho escribí hace poco sobre ello, sobre la nueva ley que entra en vigor. Entran dos nuevas leyes ahora mismo a nivel europeo. Una es la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales, en las que ya se van a hacer responsables a las plataformas, en este caso, de no solamente todos los contenidos ilegales e ilícitos que van a ser publicados dentro de las plataformas, sino también todos los contenidos inapropiados que puedan afectar, en este caso, a las personas más vulnerables, que van a ser los menores. Entonces, las grandes plataformas, que se entienden por grandes plataformas, es decir, a nivel europeo, las que tienen más de 45 millones de usuarios, no solamente van a ser responsables porque se van a tener que encargar de monitorizar y rastrear ese contenido que pueda, como digo, ser ilícito y también inapropiado para los menores, sino también se van a tener que encargar de retirarlo de sus plataformas para, como digo, que no afecte a los menores, aparte de otras normas como el tema de bloquear todos los contenidos que puedan llevar a la desinformación, ser más transparentes con sus algoritmos, etc., etc. Por tanto, sí que debemos regular y legislar para pedir ciertas cosas, por supuesto, a las plataformas, porque tienen sus responsabilidades de cómo pueden afectar al uso, y en este caso a los usuarios, en este caso a los más vulnerables, por supuesto, pero también, como digo, no solamente tenemos que dar todo el problema, o pensar que todo el problema lo tiene tanto las aplicaciones, las plataformas, o lo tiene el móvil, en este caso, que es un mero transmisor. Entonces, vamos a intentar pensar que parte del problema puede ser si nosotros, tanto los responsables, en este caso las familias, pues no damos la formación suficiente o no hacemos esa mediación parental, que es para lo que estamos hoy, para asegurarnos que realmente tanto los más pequeños que adquieren la tecnología en edades más tempranas como los más mayores, previos a ya o adolescentes, pues realmente están haciendo un uso seguro y saludable de esta tecnología. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Todo bien? Me voy al chat por si acaso, si habéis escrito algo ahí. Pero en principio, si no escribís nada, yo sigo adelante. Por tanto, la mediación parental. Como siempre digo, hay ciertas cosas, ¿no? Y esto siempre lo suelo incluir en las presentaciones, porque al final siempre hay padres con esta sensación, que es la de siempre pensar que nos pilla tarde, dependiendo, ¿no? de a veces en qué ciclo estamos, ¿no? y en qué parte de generación, si estamos en la generación X o en baby boomers, o a veces incluso, bueno, a veces sois padres más jóvenes y también tenéis esa sensación. Siempre pensamos que nuestros hijos, nacidos ya en el mundo de la tecnología y con la tecnología, siempre saben mucho más de tecnología que nosotros, y nos va a ser imposible ponernos al día para poder hacer esta mediación parental, y para nosotros adquirir las suficientes competencias digitales. Pero es una de las cosas, como siempre digo, que tenemos que empezar a desmitificar, porque
ni mucho menos, por una parte, no somos capaces de lograr aprender los conocimientos que sean necesarios para formar a nuestros hijos, eso por supuestísimo, y luego al final de la charla y en la presentación os dejo todas las webs con guías, recursos que tenéis de manera gratuita y de manera fácil, usable y accesible, donde podéis encontrar las cosas más específicas y necesarias para poder configurar los perfiles, las redes sociales, los móviles, los controles parentales, es decir, lo más necesario y lo mínimo que tenéis que saber para poder, como digo, empezar con vuestros hijos a sentaros a configurar toda la parte tecnológica y no se necesita más. Y es lo mismo que a veces pongo el ejemplo, es decir, cuando a veces nos dicen que nuestro hijo pues de repente es celíaco o tiene cualquier otra intolerancia o otra alergia, a priori no sabemos absolutamente nada de ese tema y nos pilla de repente por sorpresa y de repente en pocos meses nos convertimos en unos auténticos expertos en lo que es la celiaquía porque hemos leído un montón de cosas por internet, por libros y todo lo hacemos por supuesto por nuestros hijos. Entonces en esto os digo lo mismo, al final es simplemente pues leer pues en algunos sitios oficiales, por supuesto, siempre que sean fuentes oficiales, ver algunas guías que nos ofrecen los sitios oficiales, como puede ser el INCIBE, como puede ser Pantallas Amigas, como puede ser la AEP, que nos van a dar, como digo, guías muy fáciles para familias, para saber lo básico que vamos a necesitar para ayudar a nuestros hijos en estos primeros pasos que van a dar. Y luego también lo que siempre hablamos, o sea, que lo que tienen nuestros hijos desde muy pequeños, y es lo que tenemos que aprender a diferenciar, es que tienen mucha destreza digital, pero no tienen ese concepto de nativo digital. Es decir, ellos tienen la madurez que tienen que tener por edad, porque es imposible, no podemos pedir madurez a un niño de 8 años, de 9 años, de 7 años a veces que empiezan a usar incluso TikTok, o de 11 años, me da igual, no tienen adquirido el autocontrol para poder regularse los horarios como nosotros como padres tenemos que empezar a ayudarles y nosotros, por supuesto, somos los que tenemos la experiencia de saber lo que puede ocurrir si hacen ciertas cosas. Entonces, nosotros somos los que les tenemos que ayudar y les tenemos que formar. Para tener que estar siempre detrás supervisando y viendo lo que hacen, ni mucho menos. Al final, la mediación parental va a ser ese acompañamiento, como veréis, que vamos a hacer sobre todo en edades muy tempranas, sobre todo cuando cada familia, porque cada familia lo tiene que decidir cuando sea óptimo, por supuesto, lo haremos de una manera mucho más indiscutiblemente más cercana y con muchas más horas, pero al final todo va a ser gradual hasta que al final el niño o la niña adquiera esa autonomía progresiva digital y él solo, sola, cuando ya entre en la adolescencia, pues sepa, por supuesto, utilizar sus dispositivos y sepa utilizar las redes sociales y sepa utilizar las plataformas de una manera, como digo, autónoma, con responsabilidad. ¿Eso significa que ya tenemos que desaparecer de esa parte digital y no tener que controlar absolutamente nada más? No, ni mucho menos. Al final nosotros vamos a ser padres toda la vida y os lo digo, vamos, desde la experiencia que mi hija tiene 22 años y al final pues le sigo preguntando cosas y le sigo muchas veces diciendo cosas a lo mejor de su cuenta de Instagram o de TikTok, pero desde otra manera, por supuesto, desde una confianza absoluta y desde la conversación y el diálogo, que es al final lo que más funciona y lo que yo os recomiendo encarecidamente.
tenemos que tener claro, y esto es una de las cosas que a veces nos intentan vender nuestros hijos, y en esto no os dejéis engañar, que es el tema de la multiactividad. Como os decía, que ellos tengan estas destrezas hace que muchas veces, por ejemplo, puedan cambiar muy fácilmente la atención de una pantalla a otra. Es verdad que prácticamente no ellos, sino todos, nosotros los adultos tenemos que reconocerlo, prácticamente ya no consumimos una pantalla solamente, es decir, que muchas veces estamos viendo la televisión, el telediario, estamos viendo cualquier plataforma de contenido de vídeo on demand, me da igual cual sea, y prácticamente podemos estar con el iPad o podemos estar con el smartphone o estamos con el ordenador chequeando algo, es decir, todos estamos haciendo multipantalla o estamos haciendo multi-screening. Pero sí que es verdad que en el caso de los menores, en el caso de los niños o los adolescentes, no nos pueden vender la moto cuando están haciendo los deberes, cuando están haciendo sus tareas. Y nos dicen que sí, que están totalmente concentrados y que pueden perfectamente estar haciendo los deberes del colegio o estar estudiando mientras tienen de fondo en el iPad o en el ordenador y están viendo o están escuchando un vídeo en directo de Twitch o están escuchando un vídeo de Ibai en YouTube. No os lo creáis. O sea, eso sí que no, y aquí no les defiendo, porque les es muy difícil. Es decir, pueden estar cambiando, como digo, con mucha facilidad de una pantalla a otra, mucho más fácil que nosotros, que a veces nos cuesta más el volver de una pantalla a otra y volver a concentrarnos, pero en este caso la concentración no la tienen en todas las pantallas. Por tanto, ahí sí que os diría que cuando estén en la parte escolar, en este caso, deben estar concentrados en la parte escolar. Sí que es verdad que hay a veces que nos es difícil gestionar, porque la mayoría ya de nuestros hijos, sobre todo en colegios que están más digitalizados, pues han olvidado ya indiscutiblemente mucho ya el papel y el lápiz y prácticamente hacen toda la parte de deberes y de tareas con el ordenador, con la tablet, con Chromebook, pero sí que tenemos que hablar con ellos y sí que esto tiene que ser mediante la conversación más que con la prohibición de que ellos entiendan que deben estar concentrados, deben prestar toda la atención en hacer lo que en ese momento están haciendo. Y luego ya habrá tiempo, indiscutiblemente, cuando terminen la parte de su tarea, para que haya un momento ya de ocio para que puedan conectarse, si lo decidís vosotros porque es vuestra forma de hacerlo así en casa, pues habrá un rato, a lo mejor al final del día, antes de la cena, que puedan a lo mejor conectarse y socializar un rato, pues ya sea a través de una plataforma de la consola, para estar o ya sea a través de mensajería instantánea con sus amigos, o porque bajen un rato a la calle para verse con los amigos. O sea que esto sí que lo tenéis que gestionar. Lo que sí que para ello, para que realmente les funcione eso que les estamos diciendo, como os decía, tenemos que convertirnos en sus referentes. O sea, es verdad que ellos van a tener los suyos y van a estar, pues van a estar todos esos que están viendo normalmente, pues como digo, en Twitch o en Snapchat o en TikTok o en cualquier plataforma o en Instagram, que no está mal que los tengan, por supuesto. Nosotros también a su edad los teníamos en otras plataformas, por supuesto, diferentes, pero nosotros también como padres tenemos que convertirnos en sus mejores referentes para, como os decía, para que tengan esa confianza para tratar con nosotros cualquier cosa que les preocupe y en este caso, y muy importante, del entorno digital. ¿Cómo se logra esto? Pues yo os diría cómo lo hice yo. En este caso, yo empecé a hablar con mis hijos de tecnología muchísimo antes de darles la tecnología. Yo esperé a darles los dispositivos un poquito más, porque, bueno, pues trabajo en esto y entonces dije, en casa se cumple la legislación y entonces decidí que hasta los 14 años pues no iban a tener su primer dispositivo móvil con sus redes sociales, porque por ley pues no podían tener redes sociales y entonces
todo esto indiscutiblemente muy bien explicado y ellos lo entendían perfectamente y luego se lo explicaban muy bien a sus compañeros de clase porque eran obviamente los únicos que no tenían móvil y que no tenían redes sociales, pero sí, pero les empecé a hablar de tecnología muy pronto, desde que eran muy pequeños, entonces se hablaba y se normalizaba la tecnología, como digo, pues a través de vídeos que veíamos en YouTube, de campañas publicitarias que veíamos y ya sabían indiscutiblemente pues lo que eran todas las redes sociales, sabían lo que eran los riesgos, sabían lo que eran el phishing, sabían lo que eran el grooming, o sea, es decir, hablar y normalizar todo lo que puede ocurrir en torno, tanto lo bueno como lo malo, lo que se relaciona con la tecnología. Por eso luego, pues al final, pues ellos lo ven y lo tratan todo con naturalidad, que es al final lo que tenemos que conseguir. En cuanto a la mediación parental, como os decía, al final es ese acompañamiento y esa supervisión que vamos a hacer con nuestros hijos para intentar prevenir riesgos y para solucionarlos cuando lleguen. Se puede hacer de una manera más activa, es decir, cuando estamos acompañándoles y cuando les estamos orientando, si es desde edades más tempranas, porque empezamos a darles los dispositivos, porque así lo decidimos, como os decía, pues empezamos a supervisarles y a acompañarles desde edades más tempranas, y con estrategias restrictivas es, pues, o bien ponernos normas y límites de ciertas cosas que queremos hacer cada uno en nuestra familia, porque así lo decidimos, y también con las herramientas que hablaremos ahora de control parental. En cuanto a las normas y límites, yo hago una pequeña distinción. Para mí las normas son algo que cada familia tiene muy claro y van un poco más en relación con los valores, ¿no? Con los valores y la filosofía de cada familia. Entonces las normas pues las ponemos pues cuando, por ejemplo, también pues empiezan a salir pues, a la calle, ¿no? Cuando ya son más mayores, ya son más adolescentes o empiezan a salir por la noche, y entonces pues nosotros, cada familia decide pues cuál es la hora de llegar a la casa, cómo tiene que hacer, o sea, tenemos ciertas normas, ¿no? O sea, esas normas son las que cada familia establece y se cumplen, ¿no? O sea, son ciertas normas que establecemos con diferentes temáticas. Y para mí los límites son algo que a lo mejor podemos flexibilizar. Igual que las normas las tienen que entender como es algo familiar, que se establecen y se hablan y se entienden. Yo creo que además es bueno que se hablen en familia y que las entiendan, y los límites también, por supuesto, pero yo creo que los límites es algo que en algún momento entiendan que, bueno, pues pueden ser un poquito más flexibles. Por ejemplo, pues a lo mejor el hecho de poder jugar con la consola. Pues podemos decir que, bueno, pues con la consola se pueden jugar X días, de lunes a viernes, fines de semana o de tal hora, pero a lo mejor un día pues se han terminado pronto los deberes o no tenían deberes, pues a lo mejor podemos decir, bueno, pues hoy no pasa nada, hoy a lo mejor si quieres puedes conectarte con tus amigos y puedes jugar. O sea, esos límites a lo mejor, como digo, sí pueden ser un poquito más flexibles, y en eso ellos verán que nosotros flexibilizamos los límites. Otra de las cosas que suele ir acompañado, ¿no?, a las normas, a los límites, a la mediación parental es, bueno, pues el cuándo se da el móvil. Yo creo que esto lo hemos tratado en varias webinars, pero bueno, os lo vuelvo a tratar aquí por si hay alguien que alguna vez no se ha conectado, y al final es algo que siempre digo y yo creo que no cambie un poco de forma de explicarlo, y es que cada familia es la mejor que puede saber cuál es el momento óptimo para que llegue este momento. Es decir, yo no puedo decir si el móvil se tiene que dar a los 12 años o a los 14 años o a los 10 años. O sea, no hay una edad óptima, ni hay una mejor o peor, o es peor esta, porque nadie mejor que vosotros, como padres o madres, conocéis a vuestros hijos. Es más, incluso los que tenéis varios hijos, os daréis cuenta que seguramente os toque gestionar de una manera diferente a un hijo que a otro. ¿Por qué? Porque cada hijo es diferente y tiene un grado de madurez diferente a una edad diferente. Pero no digo que la tecnología, digo en sí, con toda su forma, con todo su desarrollo. Y lo que tenéis que
reflexionar es que al final el móvil, o en este caso la tecnología, no debe ser una batalla más para vosotros. Es decir, si ya os cuesta batallar, y ponerlo entre comillas, que no quiero llamarlo batallar, pero si ya os cuesta un poco el tener que gestionar con alguno de vuestros hijos que tenga que recogerse la habitación, que tenga que hacerse la cama, que se siente a hacer los deberes porque le cuesta, pues a lo mejor no es el momento todavía de darle el móvil, porque va a ser otra cosa más con la que vais a tener que estar guerreando para que realmente sea un poco más responsable, para que entienda pues que el móvil no es suyo, que el móvil es vuestro, que lo estáis dando, que tiene unas normas y límites. Entonces a lo mejor tenéis que retrasarlo un poco más. Hay niños que a lo mejor son mucho más responsables con esa edad y realmente os es mucho más fácil todas esas gestiones a esa misma edad. También tenéis que pensar cómo estáis vosotros, en qué momento familiar estáis. ¿Por qué? Porque tenéis que tener tiempo. O sea, aquí no os voy a engañar. Tenéis que tener algo de tiempo para poder hacer esa mediación parental, es decir, para poder acompañarles, para poder leer un poco todas estas guías, estos temas, herramientas que hay, que tampoco es tanto, pero sí que para poder saber dónde están, qué utilizan ese primer móvil, cómo se lo configuro, cómo me siento con él a configurar la privacidad y la seguridad, cómo controlo o cómo gestiono los controles parentales, cómo les explico lo que es la huella digital, qué contenidos deben subir y qué no, a qué personas deben conectar y con quién no deben conectar. Todas esas cosas al final implica tiempo nuestro. Entonces, tengo tiempo yo ahora mismo por mi trabajo, por el resto de hermanos que hay en casa más pequeños. Eso también lo tenéis que tener en cuenta. O sea, que son cosas en las que también vosotros tenéis que pensar a la hora de dar un móvil. Pero os digo, si lo adelantamos porque hay familias que lo tienen que adelantar por sus necesidades, porque los dos padres trabajan, porque los niños tienen que empezar a ir en la ruta escolar o en el autobús y tienen que saber dónde están y localizarles. Comprensible totalmente. Es más fácil a lo mejor empezar a gestionar toda esta mediación con ellos a esas edades, cierto. Hay familias que lo deciden retrasar mucho más, a lo mejor, como por ejemplo, como yo lo hice a los 14 años, porque mi hijo, yo veía que, bueno, no lo necesitaba y lo podía retrasar. Retrasarlo mucho más no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque gestionar, negociar con un adolescente de más ya de 14, 15 años es complicado. O sea, yo lo tenía muy fácil, lo tengo que reconocer, porque mi hijo ha sido muy, muy fácil y es muy fácil aún con 16 años, pero hay algunos adolescentes que es complicado negociar con ellos. Entonces, cuanto más lo retraséis, más complicado va a ser negociar con ellos este tipo de cosas. Entonces, también tendréis que ver los pros y los contras, ¿vale? Controles parentales. Los controles parentales son esas ayudas que, por supuesto, nos vamos a poner cuando decidimos entregar la tecnología a edades más tempranas, porque nos van a facilitar que no tengamos que estar constantemente y se ha entrado en una web de contenido ilícito, y se ha entrado y ha visto pornografía, y se ha entrado a alguna web con contenido de drogas, alcohol, proanorexia, probulimia, etc. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a gestionar muchas cosas. Lo que sí que tenéis que tener claro indiscutiblemente es que un control parental no educa. Un control parental nos facilita a nosotros la gestión de los dispositivos, ya sea una tablet, ya sea una consola, ya sea un smartphone, pero esa parte la tendréis que seguir haciendo vosotros. No podéis delegar totalmente en el control parental. Entonces, controles parentales los podemos poner absolutamente en todo. En la consola, en la Smart TV, en los smartphones, en el router, en los sistemas operativos, absolutamente en todo, en los juegos, en todo podemos poner controles parentales. Y como digo, nos van a poder ayudar a gestionar todo, desde el límite de horas que quiero que juegue o que pase en una aplicación, a qué hora se corta la wifi, en qué páginas puedo cortar para que nunca accedan a ellas, páginas o listas negras, listas blancas a las que sí que puedo acceder. Todo eso lo podemos configurar. Pero como digo,
Si a mi hijo, por ejemplo, a mi hija, se le corta la wifi a las 9 porque yo he decidido que se le corte, pues verá que en la tablet o en el smartphone de repente se le corta y ya no tiene, ya no puede acceder a Internet. Eso no educa. Al final ve que no puede ya seguir utilizando los dispositivos. Lo que yo tengo que explicarle es que realmente no es bueno utilizar las pantallas pues después de cenar porque indiscutiblemente pues no ayudan a segregar melatonina y eso hace que perjudique al sueño, que pues les vaya a hacer que duerman mucho peor y van a estar mucho más cansados al día siguiente y van a rendir mucho peor en el colegio. Esa explicación me toca darla a mí como padre. Eso el control parental, desde luego, no se lo va a enseñar. Aquí os dejo algunos controles parentales que no se explica o los podéis encontrar en las páginas del INCIBE, pues por ejemplo por sistema operativo, tanto para Android como para Apple, como puede ser en familia o Link Family. Los podéis encontrar también externos como Family Link o Custodio. Yo en este caso de las que he trabajado mucho o he usado mucho, a mí siempre me ha gustado mucho Custodio como aplicación externa. Insisto, podéis trabajar con cualquier control parental. Me gusta mucho porque es una aplicación española, como digo, tiene versión gratuita y versión de pago. La versión de pago lo que hace es que podáis tener muchos más dispositivos cubiertos que en la versión gratuita, ni más ni menos. Entonces aquí os pongo, aquí en el QR, por si alguno lo quiere probar, una prueba gratuita de la versión freemium y luego también tenéis incluso un 10% gratuito para seguir utilizando, si quisierais o si os gustara la versión freemium con respecto a la gratuita. Me gusta Custodio, ¿por qué? Porque además, como digo, podéis gestionar todo por cada plataforma. Es decir, yo puedo gestionar pues cómo configurar las horas del día que puede jugar a Roblox o que puede jugar a Fortnite o que puede estar en TikTok o que puede estar en Snapchat, aparte de todo lo que os había dicho de la wifi, de la consola, puede jugar de lunes a viernes o sábado y domingo solo. Es decir, podéis configurar absolutamente todo lo que queráis. Lo podéis tener, lo configuráis en web y luego, por supuesto, lo tenéis vosotros como padres en el smartphone. También tiene la opción de geolocalizar a los menores, es decir, también podéis geolocalizar los dispositivos. El concepto, ojo, es, lo digo por el tema de la geolocalización, el concepto no es voy a espiar a mis hijos, esto siempre lo dejo muy claro, por eso a mí me gusta mucho que cuando activáis un control parental, me da igual sea cual sea, que lo hagáis con ellos. Es decir, que les expliquéis qué es un control parental, que les expliquéis las funciones que tienen, que les digáis por qué exactamente estáis gestionando o configurando estas funciones para que ellos entiendan qué riesgos van a evitar y por qué lo hacéis. Hacerlo a escondidas yo creo que al final genera desconfianza y la desconfianza mutua va a hacer que hagan las cosas a escondidas y esto siempre no es bueno, porque lo que no hagan con su teléfono, con su smartphone, con su tablet, con su ordenador, lo van a hacer a escondidas en el ordenador de sus amigos, en el smartphone de sus amigos, en el ordenador de la casa de algún amigo que vayan y no haya un control parental y, por supuestísimo, hay muchísimos tutoriales en los que les explican cómo saltarse los controles parentales de uno y otro. Por tanto, al final yo creo que la confianza es lo mejor que podemos, como digo siempre, entablar con ellos para que entiendan que es algo que hacemos para velar por ellos como padres que somos y para evitar que puedan surgir riesgos. Aquí os dejo esta infografía con más controles por tipos también de dispositivos de Jorge Flores, de pantallas amigas. También los tenéis por videoconsola y por tipos de juegos y por las cosas que podéis gestionar en cada una de ellas. Pero ¿qué pasa? Que no solamente los riesgos están, como os decía, o se pueden quitar solamente de un plumazo con los controles parentales. Y por eso os pongo este tuit que he puesto esta mañana, que he tuiteado en Twitter, porque es un tema además que me preocupa muchísimo. Esto son minijuegos
no sé si alguno lo ha visto alguna vez, Dino, porque además son minijuegos infantiles, son como videojuegos muy fáciles de usar porque están creados para público infantil, es decir, para los niños. Es Dino el dinosaurio. Pero en este caso están configurados, como os pongo ahí, no son free to play, sino que están configurados como play to earn. Y son, como os pongo al final, son como slots, son como tragaperras camufladas. Es decir, TikTok está lleno, pero digo lleno, de vídeos enseñándoles a los niños cómo jugar a estos minijuegos que camuflan las apuestas y cómo pueden empezar a apostar. Indiscutiblemente no se hace con dinero físico, pero realmente les están metiendo en el mundo del juego de azar. Lo que pasa, o lo que pasó también, o lo que sigue pasando, porque sigue abierta con una aplicación que no sé si os suena, que os pongo aquí en el chat, que también escribí sobre ella hace tiempo en mi blog, que se llama Omada, que muchos padres pusieron el grito en el cielo, gracias a Dios, porque en los colegios se estaba poniendo de moda, que era una aplicación sobre apuestas deportivas, sobre tanto equipos de fútbol como equipos de baloncesto, y tenía a los niños totalmente enganchados. Una aplicación francesa. Si queréis leer sobre ello, lo tengo en mi web, en mi blog. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que aparte de los controles parentales, aparte de que sepamos o no configurarles la configuración del móvil, también tenemos que ver un poco qué es lo que está ocurriendo alrededor. Es decir, al final tenemos que leer un poco en el entorno y saber realmente en qué aplicaciones pueden estar entrando los niños o sobre qué pueden estar leyendo y que pueda afectarles y que nosotros al final no nos demos cuenta. Y esto al final pues sí que es importante, porque como os decía, pues al final pues nos podemos enterar pues un poco más tarde de que nuestros hijos están en Omada, que es verdad que pues a lo mejor no han vinculado indiscutiblemente, como digo, ninguna tarjeta de crédito porque son con dinero virtual, no es dinero en efectivo, no se vincula a tarjetas de crédito, pero están viendo estos vídeos en TikTok sobre estos minijuegos, pero todo esto va generando que empiecen a entrar pues en esta dinámica del juego de azar y que en algún momento cuando puedan acceder a alguna tarjeta de crédito, pues por desgracia, pues en algún momento dado puedan llegar a una casa de apuestas que sabemos que la verificación de edad es totalmente laxa y en algún momento dado pues sí que puedan empezar a apostar y no lo sepamos. Entonces estos temas por eso sí que aquí, bueno, pues os lo digo un poquito más seria porque sí que son un poco más importantes. Aparte de los controles parentales, están esta serie de modelos de contratos familiares que algunas familias pues les gusta hacerlos. Hay muchísimos por internet. Vosotros ponéis en Google modelo de contrato familiar a la hora de regalar ese primer móvil, porque además, como digo, muchas veces, y lo estamos viendo que cada vez se da el móvil a edades más tempranas, muchas veces se regala en la época de la comunión. Entonces hay muchos modelos. A mí me gusta mucho este y por eso os lo comparto, que es el de compromiso a 3 media, de Levanta la Cabeza, del proyecto Levanta la Cabeza de A3 Media. Entonces lo ponéis así en Google y lo encontráis. Entonces, ¿por qué me gusta mucho? Porque es una cosa que se hace entre la familia y el menor. Entonces, son una serie de pantallas, son creo que 10, que se van leyendo entre la familia y el menor. Se van acordando mutuamente, se tiene que leer cada paso y acordar entre ambas partes, y cuando se han cumplido todas las 10 y se han acordado mutuamente, bueno, pues ya se llega a la última parte, que es el certificado, donde se pone pues la firma del padre, de la madre o del menor en este caso, y bueno, pues simbólicamente se saca ese certificado de que, bueno, pues se está de acuerdo en entregar y aceptar ese móvil, ese primer móvil, para hacer un buen uso, como va a hacer en este caso el menor. Y bueno, pues me parece una forma, bueno, pues chula, un poco y dinámica de hacerlo para ese primer smartphone que le vamos a dar. En cuanto a legislación, normas, sentido común, simplemente, pues bueno, cosas que a lo mejor muchos ya de vosotros sabéis,
pues sabéis desde que se cambió y se regularizó en Europa el Reglamento General de Protección de Datos, cada país estableció una edad mínima, se tenía que establecer entre los 13 y los 16 años. En nuestro caso, España estableció los 14 años como la mayoría de edad para que los menores pudieran ser los gestores en el tratamiento de sus datos. ¿Y esto qué significa? Que se cambió la antigua ley de protección de datos en España y, como digo, en nuestro país, en España, quedó los 14 años para que los menores pudieran ser los gestores de sus datos. Esto, como digo, lo que significa que es a partir de los 14 años, por ejemplo, la edad por la cual sería legal para que los menores pudieran tener un perfil, ellos, propiamente dicho, en este caso en una plataforma, en una aplicación o en una red social. Antes de los 14 años, en este caso, si deciden tener presencia en cualquier aplicación o plataforma, tendría que ser con la confirmación o aceptación paternal o familiar, porque, como digo, es hasta los 14 años o desde los 14 años que ellos son gestores de sus datos. Como os pongo ahí, ¿qué conlleva también esto? A que, bueno, pues si un menor ya con 14 años, o un mayor, mejor dicho, con 14 años, ya se abre su Instagram y decide poner una foto, pues en principio él legalmente podría publicarla, aunque nosotros no estuviéramos totalmente de acuerdo con la publicación de esa foto. Si es menor, por supuesto, nosotros como tutores y como padres decidimos y debemos darle el consentimiento. En el caso de esta pregunta, que muchas veces nos la hacemos y lo hablábamos respecto a los controles parentales, si realmente podemos acceder a ver lo que hacen, lo que escriben, lo que chatean. En el parental, en todo lo que podían o podíais configurar, todas las opciones que os da el control parental es, os geolocaliza dónde está vuestro hijo, os dice la actividad, es decir, en qué plataformas está, a qué horas, cuánto tiempo ha pasado, pero nunca os va a dar el contenido. Es decir, los controles parentales no os dan los textos para que vosotros podáis leer el contenido de lo que escribe vuestro hijo en cada una de las plataformas. Leer el contenido que publica en las redes sociales o en cualquier otra plataforma se hace mediante herramientas o explicaciones de spyware, o sea, de espionaje, o sabiendo directamente su usuario y su contraseña y entrando en sus redes sociales, que es precisamente lo que acaba de autorizar o legislar, si lo habéis leído últimamente en las noticias, el estado de Utah con los menores, que insta a que todas las plataformas para todos los menores de 18 años tengan que dar el usuario y contraseña de los usuarios menores de 18 años para que los padres puedan acceder al contenido de lo que publican sus hijos. Yo ahí tengo mi opinión personal e indiscutiblemente creo que no es la correcta, porque, como decía, yo creo más en la educación, la formación y la confianza que podamos tener con nuestros hijos más que espiarles, porque creo que se rompería absolutamente la confianza. Y además, indiscutiblemente, según nuestra propia Constitución, lo que dice es que el derecho al honor y a la intimidad y a la imagen y al secreto de las comunicaciones no solamente la tienen los mayores de edad, sino que también ocurre con los menores de edad. ¿Esto quiere decir que ante cualquier sospecha, cualquier riesgo que podamos tener como padres, no podamos en un momento dado poder acceder a los dispositivos aunque sean mayores de 14 años? Sí. Y luego esto, por supuesto, se mide o se mira por cada caso en concreto, y es lo que os pongo aquí. Es decir, que aunque os pongo este texto, que si es mayor de 14 años, sin el consentimiento de nuestros hijos, no podemos acceder a sus dispositivos, ojo, si como padres tenemos la sospecha de que realmente, bueno, pues puede haber algún riesgo o estamos preocupados por algo, realmente no podemos prever riesgos, no podemos intentar evitarlos.
si no podemos hacer nada. Entonces, ante esto, como digo, la ley sí que establece que cada caso se estudia con independencia, es decir, que no se estudia la legislación toda por igual y ya indiscutiblemente si hemos entrado, si hemos accedido, si hemos leído los mensajes de nuestros hijos siendo mayor de edad, pues no, ni mucho menos. Al final, como padres, tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos y si eso implica que tenemos que acceder en un momento dado a sus dispositivos ante cualquier riesgo, pues lo tendremos que hacer. Otra cosa, como digo, es pues porque sí o sí tenemos la costumbre de espiarles y de leer todo lo que hagan, que eso es otra cosa. Os dejo aquí porque es interesante y si en algún momento dado cuando os bajéis la presentación lo podéis con vuestros hijos también echar un vistazo, no estaría de más y a veces les viene muy bien. Esto es una infografía que hizo unos años Borja Atsuara en la que habla de los derechos, que eso se lo saben muy bien, y os lo digo por experiencia, porque lo sé con mis alumnos de universidad, que se saben muy bien los derechos, pero no se saben también las obligaciones y los deberes que tienen que cumplir tanto cuando son menores de edad como cuando son mayores de edad. Entonces también no está de más que como padres se lo recordemos de vez en cuando, que también tienen derechos, pero también tienen deberes y obligaciones. Y luego la siguiente... también, bueno, pues os puede venir bien para que muchas veces, y se habla muchas veces en los medios de comunicación, constantemente lo de que los menores son inimputables, ¿no? Cuando son menores de 14 años son inimputables a nivel penal y, bueno, a nivel penal y a nivel todo, que muchas veces cuando hacen cualquier cosa es que ni siquiera se les puede poner, muchas veces en terapia psicológica, ni siquiera se les puede poner en un curso de rehabilitación, pero también los padres tenemos que saber que muchas veces somos nosotros los responsables civiles de todas las cosas que puedan realizar, en este caso en el entorno digital. Por eso es tan importante que sepamos lo que hacen nuestros hijos también cuando tienen a partir de 14 años, porque insisto, muchas veces pensamos cuando son víctimas de, en este caso de ciberbullying y hacemos mucho hincapié en la víctima, pero a veces muy pocas veces nos planteamos si puede ser nuestro hijo el agresor, que también es una víctima, ojo, y es con la que hay que trabajar también, pero tendríamos un problema también en este caso nosotros como familia, porque tenemos esa responsabilidad civil por parte de nuestro hijo de todo aquello que pueda cometer. O sea, que es una cosa que también nosotros tendremos que saber como padres. Y luego, como digo, por una parte está el RGPD, que estima en 14 años en el caso de España, pero luego cada plataforma tiene su propia edad mínima para que los menores estimen cada uno que deben tener presencia en sus plataformas. La mayoría es 13 años, la edad que ponen para que los menores puedan acceder a sus plataformas, como puede ser, por ejemplo, TikTok o Facebook o Instagram. WhatsApp lo eleva a los 16 años, pero con esto, como digo, son las edades que luego cada plataforma pone en sus políticas de privacidad, que es algo que también nosotros también lo tenemos que saber, ¿vale? O sea, que son dos cosas totalmente diferentes. Hasta aquí. Preguntas, dudas en cuanto a controles parentales, menores, legislación, obligaciones, herramientas. Jesús, sí, ponte el micrófono, creo que te lo puedes poner tú. O no sé si tengo que ser yo. Me voy un momento a personas. No sé si tengo que hacer algo o puedes hablar tú directamente. Creo que puedo hablar. ¿Me oyes o no? Sí, perfecto. Sí, te oigo perfectamente. Una pregunta. Cuando el colegio nos pide autorización por los derechos, o sea, por la imagen de los menores, ¿eso quiere decir que a partir de los 14 años ya no nos piden autorización, sino se la piden al menor? Depende del tipo de actividad. Mira, tengo un vídeo que lo hice con la APD justamente de eso y hay 3 tipos de actividades
y en eso van los consentimientos que piden a las familias los centros escolares. Cuando son actividades puramente académicas, que en ellas no nos piden los consentimientos porque son puramente académicas, y hay otras, como pueden ser, por ejemplo, cuando hay una salida escolar o cuando se hace, por ejemplo, pues no lo sé, un festival o un acto, una fiesta, que sí que nos piden los consentimientos, por ejemplo, si va a haber una grabación de fotos o va a haber una grabación de un vídeo, normalmente nos piden el consentimiento para los menores de 14 años. En el caso de los mayores, efectivamente, se lo pedirían a los propios alumnos. Lo que tenemos que tener también claro es que, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de las salidas no hay ningún problema porque es algo que está totalmente controlado, en este caso, por el centro escolar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un festival en el que acudimos nosotros las familias y muchas más familias? Nosotros hemos dado los permisos, en este caso para el centro escolar, para los menores de nuestros hijos, para que el centro pueda hacer ese vídeo o esa grabación. Los mayores de 14 años habrán accedido a la grabación para ese vídeo o esas fotografías, pero ¿qué pasa con las fotografías y grabaciones que hacen el resto de familias de los alumnos que están asistiendo a ese festival? Pues claro, es un problema, porque realmente esas fotografías, esos vídeos, no se podrían utilizar para publicarse en ningún entorno que no sea privado o familiar. Es decir, esos vídeos nunca podrían ser publicados en las redes sociales, porque no han obtenido ni, por supuesto, el consentimiento de todos los menores de edad que hay en ese festival, que son hijos vuestros, ni tampoco el de todos los mayores de edad, que tampoco han dado el consentimiento a todas esas familias, resto de familias que hay en ese festival. Entonces, en ese caso, en esos casos, no estaría de más que los centros escolares recordaran antes de cualquier evento como esos que todas las familias que estén acudiendo a un evento como este, que por favor recuerden que indiscutiblemente si están grabando o haciendo fotografías, esas fotografías y esos vídeos nunca pueden salir del entorno personal y familiar, que nunca pueden ser publicadas en ningún entorno público por protección de datos. No sé si más o menos te he podido contestar, Jesús. No, sí. Entonces entiendo que el colegio, a partir de los 14 años, tiene que pedir autorización directamente a ellos. Lo que no sé si, no es mi caso todavía, no sé si eso es así o si esto es una ley muy nueva y todavía se está aplicando de una forma antigua, no lo sé. En el colegio me refiero. Imagino que está todo en condiciones. Vamos, si eso, mira, como tengo que pasar luego en la presentación al cole, os pondré la última, justo la página de la APD donde viene eso, la pongo adjunta en la parte de recursos, en la parte final, para que lo podáis ver, ¿vale? Es esa parte de los consentimientos. Y así lo tenéis añadido, ¿vale? Vale. Fenomenal. Pues nada, seguimos. Ya lo habíamos dicho, la edad de los menores. Nos queda ya simplemente la última parte, que es el uso saludable de las tecnologías, que indiscutiblemente, como decíamos al principio, nuestro objetivo al final es que no hagan ese uso abusivo de la tecnología, que no lleguen a tener ese uso problemático, y para eso es clave establecer, como decíamos, esas normas y límites que cada uno, al final, como digo, tiene que establecerlas en casa, aunque yo entiendo que no siempre es tan fácil y hay algunas familias que les va a resultar mucho más complicado que a otras, y eso no cabe ninguna duda, también por las características del propio niño o la niña. Es decir, hay niños que son muchísimo más nerviosos, son mucho más impulsivos, les cuesta mucho más llegar al autocontrol y es más complicado, como os decía, que cumplan esas normas y esos límites. Lo que también os diría es que más que fijaos solamente en todas esas recomendaciones que vemos muchas veces por internet, que nos hablan de si pasan de más de 2 horas al día
o 3 ya estamos hablando de adicción o estamos hablando de uso abusivo, o si pasan de, según la Asociación Americana de Pediatría o según la... Yo lo que más os pediría que reflexionarais es sobre el tipo de pantalla que están consumiendo. Es decir, por una parte, vamos a intentar hacer prevención, es decir, y esto os pongo estas pautas básicas de María Salmerón, que es pediatra, en este caso especializada en temas de tecnología, que ella habla claramente de lo importante que es la prevención y la protección. Y como veis, no solamente nos habla de centrarnos en la parte tecnológica, sino que para poder prevenir riesgos en el entorno digital necesitamos fomentar, y es importantísimo, la autoestima de nuestros hijos, tener y desarrollar también, que desarrollen esas habilidades sociales y de comunicación, el autocontrol que decíamos antes, el que también sepan un poco controlar el estrés y luego ayudarles a que sepan lo que es el uso saludable de ese ocio, lo que es ocio consumista y ocio saludable. ¿Por qué decía que al final todo esto, como veíais, y os decía al principio, no es tecnología y es hablar de educación? Porque muchas veces vemos esos titulares que os decía al principio que decían que, si os acordáis, salieron creo que en el 2021, que según los papeles internos que han salido de Meta, de Instagram, dicen que el 32% de las chicas, al 32% de las chicas Instagram les causa mayor depresión. Bueno, un poco fueron los titulares que salieron. Entonces, realmente lo que decían esos papeles, que efectivamente eran unos papeles internos de la compañía, lo que decían los papeles era que a las chicas, a todas las adolescentes que previamente tenían problemas de autoestima, previamente ya tenían problemas emocionales, efectivamente encontrarse ciertos contenidos en Instagram les hacía sentirse peor. Esto es verdad, indiscutiblemente no podemos obviar que hay ciertos contenidos que se publican en la plataforma, en este caso en Instagram, que favorece ese tipo de contenidos, que venden una realidad que no es verdad, que es la que viven luego nuestros adolescentes y jóvenes en su día a día, puede hacer que ciertas, en este caso sobre todo las adolescentes chicas, porque eso lo sabemos, porque eso nos lo dicen los estudios y nos lo dicen los psicólogos, que es una edad en la que normalmente favorece que las chicas sufran mayormente unos problemas emocionales más relacionados con la ansiedad, con el estrés y con la depresión, les puede afectar más ver y consumir muchos más estos contenidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Indiscutiblemente, intentar fomentar la autoestima para que cuando se encuentren este tipo de contenidos, porque es muy complicado, como digo, el hacer que no se encuentren todos estos contenidos, es imposible borrar Instagram del mapa a estas edades o TikTok, pero intentar hacerlas más fuertes y que entiendan que por mucho que sigan a esas influencers que les gustan o a ese tipo de contenido que puedan ver en otras redes, entiendan, por supuesto, que no es un contenido que es totalmente real, que están utilizando filtros, que están modificados y eso no les pueda, como digo, afectar. Entonces, todas estas prevenciones y protecciones las tenemos que hacer nosotros en nuestro día a día, en su educación diaria que hacemos como padres y madres, y no es solamente una cosa que hacemos en Internet o en las redes sociales. Lo que os decía, más que horas, pensar en las horas, si 1 hora y media está bien, pero 2 horas y media está mal, pensar también en qué tipo de pantalla utilizan. Es decir, ¿están solamente haciendo un consumo pasivo de pantallas? ¿Les estamos viendo que están haciendo 2 horas scroll continuo en Instagram o en TikTok y no están haciendo otra cosa? Pues a lo mejor, indiscutiblemente, tenemos que cortar ese ocio pasivo porque realmente no les enriquece absolutamente nada. Entonces vamos a intentar que hagan ese equilibrio y alternar tiempos. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, como digo, entre esa parte pasiva pura y dura, que hagan ese ocio saludable, que es indispensable, por supuesto, y que
la tecnología no haga que dejen de hacer todo eso que les gusta hacer y que tienen que seguir haciendo, que es hacer deporte, seguir entrenando, seguir saliendo con sus amigos, seguir saliendo con nosotros, sus padres, con sus abuelos, los fines de semana, por supuesto, ir al cine, ir a la bolera, es decir, escuchar música, todo lo que hacen de lo que llamamos ocio saludable lo tienen que seguir haciendo y la tecnología no les tiene que cortar horas a ese ocio saludable, pero ojo, también hay actividades saludables que las pueden hacer con tecnología y eso es lo que no podemos dejar de entender los padres, que no toda la tecnología es mero tiempo pasivo consumista. Es decir, que hay muchos ratos de tecnología que van a estar aprendiendo a editar o a maquetar vídeos o a editar fotografías para luego hacer cosas chulísimas, que hacen cosas chulísimas para clase. Van a estar viendo tutoriales para luego hacer cualquier cosa que van a hacer con sus amigos. Es decir, todo eso también les enriquece y lo hacen con tecnología y lo están a lo mejor viendo en TikTok, lo pueden estar viendo en YouTube, pueden estar viendo en cualquier canal. Entonces tenemos que saber diferenciar qué parte de la tecnología no les enriquece y no pueden estar indiscutiblemente 2 o 3 horas seguidas y cuál de ella, por supuesto, es enriquecedora y también nosotros podemos acompañarles. Nosotros tenemos que ser modelos y referentes, como decíamos, en lo digital y en lo analógico. Por tanto, hay a veces que, aunque siempre os digo que nuestros hijos tienen que entender que nosotros somos los adultos, por supuesto, y los padres, y ellos son nuestros hijos, y hay veces que nosotros, por supuesto, tenemos que tener el móvil, o tenemos que tener el ordenador, o tenemos que tener el portátil porque estamos trabajando, y es nuestro trabajo, o sea, no pueden utilizar la típica coletilla esa de «y tú lo tienes». No, perdona, es que yo soy tu padre o yo soy tu madre, y en este momento lo tengo que utilizar porque es mi trabajo, y lo digo así, y así te lo explico. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que sí o sí, pues nos viene muy bien dar ejemplo. Eso no cabe la menor duda. ¿Cuáles son esos momentos? Pues hombre, yo recomendaría, que yo por ejemplo sí que lo pongo en práctica y ayuda mucho, como son los momentos familiares, o sea, los momentos en los que estamos en la mesa, en las comidas, en las cenas, esos momentos yo sí que pues los utilizo sin tecnología y tenemos que pues nosotros ser modelos, ¿no? Y en esos momentos dejar los móviles guardados, porque en cuanto alguien saca el primer móvil ya aprovechan y lo sacan todos. Por tanto, en esos momentos tenemos que intentar aprovechar para que sea un momento familiar en el que nos ponemos al día de todo lo que nos ha ocurrido durante el colegio, nuestro trabajo, el fin de semana. Podemos hablar de tecnología, por supuesto que sí, podemos aprovechar hablar y de ese meme que han visto en TikTok o de esa cosa que han visto en Twitch, podemos hablar, por supuesto que sí, pero que sí, sin que ello conlleven que cada uno estemos con nuestro móvil a nivel unipersonal y sí que estemos en esas conversaciones familiares que creo que son imprescindibles. Os dejo aquí un decálogo para que lo veáis con calma, que es muy largo, de la Asociación Española de Pediatría, que creo que también es interesante, simplemente para que lo tengáis y podáis ver, bueno, pues qué nos aconsejan a través, sobre todo para niños más pequeños, ojo, no para los adolescentes. Esto también es interesante por si alguna familia lo quiere hacer. Esto lo tenéis en la web de la American Academy of Pediatrics, pero lo tenéis en español, lo podéis configurar en inglés o en español, y es para hacer un plan familiar. Me ha parecido muy chulo, por si alguien lo quiere hacer, y es para hacer un plan familiar, lo podéis establecer con cada uno de los hijos que tenéis, los dispositivos que tiene cada uno, y hacer un plan familiar, ¿no? Pues cada uno el nombre del hijo, los años, los dispositivos que tiene, cómo queréis gestionar, es como si fuera un control parental, pero en este caso de toda vuestra familia y hacer ese plan, ¿no? Familiar de tecnología y tenerlo todo ahí configurado. Me pareció una cosa chula para hacerlo en familia, o sea que también es una cosa que podéis hacerlo todos juntos y me pareció una idea, bueno, pues que lo podéis hacer en familia y apropiada. Como familia, por supuesto, importantísimo saber detectar estas señales de alarma que yo creo que como padres, yo creo que todos nos damos cuenta muchas veces que algo va mal, cualquier cosa, no solo en relación a la tecnología, sino simplemente cuando nuestro hijo está ya con los primeros síntomas de alergia, ya vemos que algo está pasando. Para ello,
muchas veces simplemente el conversar con ellos, el preguntarles dónde estáis, qué aplicaciones utilizáis, pero de la manera más normal, como digo, sin que les suene a interrogatorio. ¿Qué hacéis? ¿Qué utilizáis? ¿Qué os gusta? ¿A quién seguís? Oye, ¿qué influencers seguís? ¿O qué TikTokers son los que seguís? ¿O qué os gusta? ¿Y por qué les seguís? ¿Qué contenido? ¿Qué tipo de contenido publica? ¿En serio? ¿En serio de verdad os gusta eso? O sea, de la manera, como digo, más normal y de la manera más cordial para ellos, al final vamos a conseguir que nos cuenten muchas más cosas y al final vamos a poder ir formando y educando de una manera, como digo, más sencilla que simplemente el intentar sacarlo por detrás. Señales, os pongo aquí las más claras un poco para poder detectar esos problemas que podéis encontrar en cuanto a la tecnología en general, no solo en cuanto a las redes sociales. Pues desde cambios físicos o emocionales, por supuesto, cambios de humor, estrés, dolencias, que de repente les duele mucho la cabeza, dolores estomacales, por supuesto son a veces cosas que ya nos empiezan un poco a chirriar, cambios de conducta, por supuesto cambios de horarios, empieza a dormir mal, en los hábitos alimenticios también, no quiere comer, empieza también a dormir o a comer mucho o así a trompicones, a veces deja de utilizar el móvil o el ordenador, que eso nos suena un poco extraño de repente y eso a lo mejor nos hace sospechar de que le pueden estar acosando a través de cualquiera de estos canales, cuando de repente no quiere ni tocar el móvil o el ordenador. Pasa mucho tiempo, se encierra en el ordenador y cierra la puerta. A lo mejor, por ejemplo, si en casa, yo que en mi casa, por ejemplo, todas las puertas siempre están abiertas, cuando de repente se empiezan a cerrar y no quieren abrirnos, sino, ¿sabes? Pues bueno, también son cosas que nos hacen sospechar. Bueno, por supuesto, ni qué decir si veis en algún momento algún tipo de autolesión o alguna cosa ya muchísimo más grave, que esto ya sí que hay que alertarse, por supuesto. Y luego cambios que nos digan en el colegio, es decir, si baja el rendimiento escolar, si deja de hacer los deberes, si veis que ha faltado en alguno de los días y nos empiezan a avisar que ha faltado alguno de los días, pues ya son, bueno, pues una serie de alertas que nos hacen ya pensar que algo va mal. Y cuando ya vemos que realmente puede haber un problema de todo, no solamente de uso abusivo, en este caso de la tecnología, sino que realmente le puede estar pasando algo con, como digo, un caso de ciberbullying o puede estar recibiendo casos de grooming, de sexting, es decir, cualquier riesgo que pueda estar teniendo con la tecnología, pues indiscutiblemente tenemos que ya consultar con un profesional para que nos den el asesoramiento adecuado. Podemos ir primeramente a la consulta del médico de familia, que es lo más rápido y lo más fácil que podemos ir, para consultarle qué debemos hacer, para que ausculte, para que nos diga, para que hablen con nuestro hijo. Hablar también, por supuesto, con el centro escolar, por si ellos también han detectado cualquier tipo de cambio. Y luego, bueno, pues para todos aquellos que viváis en Madrid, deciros indiscutiblemente que hay recursos gratuitos. Nosotros, por ejemplo, como os decía, somos el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. También trabajamos con familias, aunque estemos fuera del casco urbano, que hay servicios gratuitos de orientación familiar para las familias y de educación social para los adolescentes y jóvenes hasta 25 años para cualquier problema relacionado no solo, por supuesto, con la tecnología y el juego de azar, sino también trabajamos y trabajan, vamos, mis compañeros desde hace 30 años con todos los problemas relacionados con las adicciones, el consumo de sustancias y cualquier problema relacionado con los problemas que puedan tener los menores. Y aquí, ya para terminar, os dejo, pues como decía, sitios web de referencia donde tenéis guías, recursos gratuitos que os pueden ayudar hasta desde cómo configurar una aplicación, una red social, cualquier dispositivo, por supuesto, OSI Seguridad, Is4Kids, el INCIBE, el 017 es el número que sí o sí tenéis que grabaros a fuego y lo tenéis que tener todos en los smartphones, es el teléfono gratuito del INCIBE
para todos los casos o todos los problemas que tengáis de ciberseguridad, es decir, cualquier problema que tengáis de que les hayan podido suplantar la identidad a vuestros hijos, que hayáis tenido cualquier problema de malware que os haya llegado a cualquier dispositivo, de phishing que os hayan llegado a vosotros o a vuestros hijos, y también de temas de ciberacoso, ¿vale? También que lo sepáis que también llevan temas de ciberacoso, o sea, el 017. Y luego también os dejo mi página web para que podáis ver, escribo muchos artículos relacionados con tecnología, por si en algún momento os puede ayudar cualquier red social, aplicación nueva que salga, que no conozcáis y podáis leer algo de información sobre ella en artículos y noticias. Ahí voy subiendo todo lo que escribo nuevo relacionado a todas estas redes y aplicaciones que van saliendo nuevas. Y aquí tenéis, pues bueno, más webs también, Fundación ANAR, por supuesto, Pantallas Amigas, el Servicio de Prevención de Adicciones, que os decía, de Madrid Salud, que también tenéis ahí, y papel, por supuesto, libros. Yo soy muy de papel, compro muchísimos libros, así que os dejo muchas lecturas también sobre menores y tecnología, que también os pueden ayudar mucho a este acompañamiento que sí o sí tenemos que hacer los padres en el entorno digital con nuestros hijos. Y nada, y como me decía Jesús, pues incorporaré toda esa parte de recursos de la protección de datos en cuanto a los menores y los centros escolares, en cuanto pase a Guadalupe la presentación, para que podáis tener también esa información. Y ahora ya sí que, bueno, para todos los que os queráis ir, que ya es un poco tarde, no hay problema, pero si hay alguien que tiene dudas o le ha quedado alguna pregunta, pues lo que queráis, por supuesto. Me pongo por el chat también, por si hay alguien que quiere escribir algo en el chat, y los que quieran por micrófono. Si queréis levantar la mano o abriros el micrófono directamente, lo que necesitéis, lo que queráis. Guadalupe, no sé si estás tú, o Salvador, no sé si queréis. Muchas gracias, muchísimas gracias, Monse. Fenomenal. Y bueno, por supuesto, deciros, vamos, si podéis mostrar las slides con las páginas. Sí. Bueno, por supuesto, eso, la presentación os la voy a mandar. Aquí tenéis INCIBE, ¿vale? El INCIBE, la página web del INCIBE, Is4Kids, que pertenece al INCIBE, OSI, seguridad, ¿vale? Estos son pantallazos de Is4Kids. Y luego mi web, que es Educación Digital para Familias, que aquí tenéis también todos los recursos. Aquí en recursos también tenéis todos los libros y páginas web. Y aquí tenéis más, donde tenéis Pantallas Amigas, tenéis Levanta la Cabeza, Dialogando, Fundación ANAR, Empantallados, y Womanist, también un blog muy interesante. Y luego, por supuesto, en cualquier red social me podéis contactar, y cualquier duda, por supuesto, en Laura Cuesta Cano, aquí o ahora, o la semana que viene, o dentro de 6 meses, cualquier duda de cualquier herramienta o cualquier duda personal, ya cosa personal que tengáis cualquiera de vosotros como familia, sin ningún problema me podéis contactar y lo que necesitéis, por supuesto que sí. Así que eso, no quiero dilatar esto mucho más, porque todos tendréis a todos vuestros, aparte, aquí tengo yo a mi perro, que también me está, el pobre, ya pidiendo. Así que, pues eso, muchísimas gracias a todos por estar, porque, como os digo, entiendo que son horas muy complicadas para todos vosotros como padres. Y nada, y mucho ánimo, que como os digo, creo que estamos en un momento fantástico para acompañarles en todo esto que está por llegar. Creo que tenemos que preparar a nuestros hijos no para el pasado que vivimos nosotros, sino para el presente que ellos están viviendo y que les está por llegar. Y yo creo que es el propósito más apasionante que tenemos por delante. Y creo que tenemos un gran reto
y yo creo que tenemos que cogerlo más que, como os decía al principio de la charla, con miedo, lo tenemos que coger con mucho ánimo y con mucha motivación. Y yo creo que al final los padres, como siempre, que queremos lo mejor para nuestros hijos y con todo el sentido común que tenemos y con todo el amor y cariño que les tenemos, lo vamos a hacer siempre lo mejor posible. Así que no me cabe la mejor duda o la menor duda, vamos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.